Y bueno, el sueño de dónde arrancar este debate o de dónde instalar el debate, mi lugar en el mundo creo que es la facultad, y pensé que realmente es el escenario más lógico, donde desde la investigación básica, la investigación clínica, la docencia, le pudiéramos poner un poco de seriedad al trato de este tema, pero a su vez mucho compromiso. Que es una molécula que no todos los médicos la conocen, no todos los médicos saben cómo utilizarla. Nos falta el marco regulatorio necesario para poder prescribirla. Quizás nos faltan los ensayos clínicos necesarios con la suficiente cantidad de pacientes para poder darle lo que todos nos piden. No, Marcelo, falta evidencia clínica. Bueno, creo que es el momento para discutirla, debatirla y generarla, la evidencia clínica. Y está claro que es una molécula distinta, quizás con un olor distinto, con estigma. Debemos seguir trabajando mucho en conocer indicaciones adecuadas, dosis, interacciones. Y también este médico que quiero formar tiene que saber cuándo decir que no, que creo que también es un tema trascendente para analizar seriamente esta molécula. Y está claro que el dolor es un fenómeno reconocido como multidimensional, o sea, ya no es un fenómeno articular. Uno habla del dolor sociocultural, el espiritual, el cognitivo, el físico, y está claro que ese nuevo médico no pensará que va a abordar con una sola molécula esta situación. O sea que el modelo médico hegemónico por el cual yo me formé, obviamente que ha fracasado. Yo he padecido el dolor y el sufrimiento de no poder curar a muchas personas. Y hoy, después de 20 años, me digo, bueno, pero muchas veces está mucho mejor cuidar de esas personas. Y si le puedo trasladar algo al médico joven, le digo eso: che, gaucho, tranquilo, vos no vas a ser ni sanador ni matador. Ponete al lado, volvete especialista de la ayuda, de cuidar, y vas a ver que la pasás un poquito mejor. Entonces, el dolor a mí me sirve como para vincular esta molécula histórica o polémica con una situación clara. El nuevo paradigma de médico que yo quiero formar es un médico diferente, que se vincule con un equipo de trabajo, que se vincule con musicoterapeutas, con psicólogos, con psiquiatras, con terapistas ocupacionales, con kinesiólogos. Ese médico tiene que correrse del centro y tiene que poner en el centro al paciente de la familia. Ese es el médico que yo quiero formar. Y esta molécula me parece la mejor herramienta para entender que nos podemos ubicar en otro lugar, dejar los prejuicios, los juicios, y analizar qué nos viene a enseñar esta planta. Y de la historia, más allá de recorrerla, siempre uno debe aprender. Está claro que esta molécula tiene miles de años y que todas las culturas más destacadas en medicina, sea la hindú, la egipcia, la china, más cercano acá, casi finalizando el 1800, aparecían los ingleses y los americanos diciendo un poco: esto es bueno para todos, se cura dolores menstruales, cefalea, migraña, espasmos intestinales, asma. Esto es cíclico, lo que pasa hoy. Había médicos que apoyaban el uso y médicos totalmente detractores. Entonces decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Aprender de la crítica. ¿Y qué tenía la crítica de finales de 1800? Decían, che, pero ¿cómo vamos a usar una molécula que es totalmente variable en el impacto que tiene sobre el paciente y es impredecible? Y bueno, es una crítica lógica. Los médicos nos sentimos muy seguros cuando tenemos una molécula predecible, que podemos ajustar dosis. Pero seguramente, finalizando en 1800, había una patología muy lineal, causa-efecto. Las patologías de hoy nos plantean otra estrategia. O sea que yo considero que más allá de la táctica política, el prohibicionismo, la empresa farmacéutica, que la pudo hacer desaparecer de la faz de la tierra, había también una sociedad médica que no se animó a defenderla. Y yo podría decir, ¿pero qué? ¿Los médicos estaban metidos en esos intereses? También podría decir, quizás lo que pasa hoy. Había desconocimiento y había un poco de miedo, porque en esa época no había forma de estandarizar esta molécula. Entonces es lógico que el médico haya decidido usar lo nuevo, lo más práctico, la nubaína subcutánea, la aspirina, los antibióticos, los anestésicos nuevos. O sea que, más allá de la variable política, yo creo que también hubo una sociedad médica que tuvo que decidir y dijo, bueno, me aparto de esta molécula. Y pasaron los años y se empezó a entender un poco más, y llegada a la década del 90, que coincide con mi llegada a La Plata a querer formarme como médico, el sistema endocannabinoide aparece y bueno, y vuelta atrás y volver a ver si esta molécula podía servir. Ahora, en el 1990... hay otro tipo de patologías, hay enfermedades crónicas, no son las enfermedades infecciosas las que diezman a la población.
La que realmente condiciona la vida de nuestros pacientes son enfermedades crónicas que hacen que el paciente duerma mal, coma mal, tenga dolor, se le modifica el humor. Entonces parece ser lógico que las sociedades científicas se tomen el trabajo nuevamente de recuperar y analizar esta sustancia. Como profesor de la facultad, yo no tendría que basarme ni en eslogan ni ser activista. Se espera de mí que yo sea el que transmite lo que estoy estudiando, lo que estoy tratando de educar a mis pacientes. Y fíjense que digo que, entendiendo que tiene efectos beneficiosos y efectos adversos también. Desde la Facultad de Medicina no se debe intentar encontrar una herramienta mágica. Qué loco sería que yo dijera hoy, los derivados del cannabis solucionan todo. Entonces sería contrario a lo que yo estoy planteando. Yo estoy diciendo que tenemos una herramienta para analizar y para encontrarle su lugar. Y debemos informar nosotros, porque si nosotros no informamos, la pregunta es, ¿quién lo hace? Creo que el camino a recorrer es sentirme responsable y que si yo no informo y me comprometo, le estoy dejando un espacio. Y ese espacio va a ser usado con vaya a saber qué intereses. Pero como médico y como docente de la Facultad de Medicina me siento responsable de haber dejado ese espacio. Cuando uno va a una clase de farmacología, lo primero que te enseñan es que, como cualquier molécula, para que actúe en el organismo tiene que haber un receptor, tiene que haber una cerradura que reciba. Y esta molécula no difiere de otras como otro fármaco como puede ser la morfina, entonces en el organismo indudablemente que hay un receptor que básicamente recibe el factor endógeno, la forma vegetal del fitocannabinoide y el sintético creado por la empresa farmacéutica. O sea que acá, como farmacólogo, uno diría que no se vino a inventar nada, sino que el gran descubrimiento de la década del 90 fue encontrar el receptor por el cual esta molécula producía todos los impactos. Entonces, ahora sí es lógico. ¿Por qué? Porque seguramente yo voy a tener un nuevo blanco de análisis, voy a poder manipular desde afuera esa interacción entre la sustancia y el receptor. Y posiblemente de esa interacción y de esa forma de manipular de forma exógena, yo voy a encontrar el efecto buscado. Uno entiende esto, se entiende que hay un receptor, pero también entiende que ese receptor está distribuido de forma diferente en distintas formas del organismo y particularmente donde se sabía mucho en distintas áreas del cerebro. Hoy está de moda. Hoy todos los neurocientíficos hablan de lo trascendente que es el cerebro y cómo impacta cuando uno está enamorado, cuando uno está durmiendo. Todo se sabe ahora. Bueno, ese conocimiento, y realmente yo investigo con neurocientíficos, me vino bien para que yo saliera un poco de la diabetes y la enfermedad cardiovascular y centrara un poco mi investigación en el cerebro. Y bueno, puntualmente esta molécula me enseñó mucho, o sea que esta distribución diferente a nivel hipotalámico, hipocampo, corteza, núcleos de la base, hace que yo pensara, bueno, pero realmente muchas de las enfermedades que hoy padecemos, llamémosle Parkinson, que el Parkinson que tiene, y realmente es un paciente con trastornos de la motricidad, pero también tiene un fenómeno depresivo bastante claro, y también le produce trastornos del sueño, y yo digo, bueno, entonces uno va a hacer la búsqueda, y aparece el Parkinson como una enfermedad que podría ser tratada por estas moléculas. Y parece muy lógico, porque el paciente cuando tiene Parkinson, y si alguno tiene algún familiar, está totalmente deprimido, con dolores, o sea, su vida cambió. Hay un paciente muy interesante mío y digo, René, tenés que hacerte amigo de la enfermedad, amigo. Si vos ponés la enfermedad como enemiga y te acompaña todos los días, te peleás con ella, no vas a tomar la medicación. Y vos necesitas tomar la medicación. Entonces cada vez que llega a la consulta, René dice, acá vengo yo y mi amigo el Parkinson. Me parece lógico porque en esa lucha de convivir con la enfermedad, el paciente logra usar todas las herramientas. Por supuesto que cuando uno le plantea a René, mirá, esta medicación capaz, Marcelo, yo soy el primero que la prueba. Y tiene muchos fármacos, René. Y tiene muchos años que uno podría pensar, pero ¿y los prejuicios de René? Y René diría, ¿qué me importan los prejuicios, amigo? Me quedan pocos años de vida y quiero vivir mejor. Eso un poco es el paradigma, pero tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir analizando la densidad de receptores en cada área del cerebro y en distintos lugares para realmente encontrarle el lugar terapéutico. El sistema endocannabinoide y los receptores está distribuido por muchos lugares del cuerpo y esto hace que no solamente las enfermedades neurodegenerativas, sino también las inmunológicas, las neoplasias y unas enfermedades muy características que son las enfermedades gastrointestinales, puntualmente la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que son enfermedades intestinales que rompen mucho con la calidad del paciente. Yo en este momento tengo una chica de 35 años con una colostomía y con toda una serie de dificultades por una fístula perianal. Esa es la situación, esas son las enfermedades cual tenemos que enfrentar nosotros. Si el problema era un problema de educación, ¿qué tenía que hacer? Primero aprender
así como estoy acá para aprender de ustedes, en aquel momento dije, bueno, revisemos quiénes son los que saben esta historia y allá voy. Y parecía que los canadienses sabían mucho, que habían empezado ya en el año 97-98, pero lo más trascendente es que tenían regulaciones del 2001. O sea que en medicina 15 años es muchísimo. Confío plenamente en los canadienses porque su evidencia es muy seria y porque tienen un sistema equitativo de distribución. O sea, nadie queda fuera del sistema. Eso me volcó mucho más al sistema canadiense que al sistema americano. O sea, me parece que el sistema más justo en salud es el sistema canadiense. Bueno, me fui y me traté de capacitar ahí. Como cualquier otra sustancia, cuando uno evalúa, hay mucha evidencia en algunas patologías y mucho menos en otras. Eso nos pasaría con cualquier fármaco. Lo que yo aprendí en Canadá era que las náuseas y los vómitos vinculados a la quimioterapia había evidencia, que había evidencia en el dolor neuropático asociado a la esclerosis múltiple, que había evidencia en el dolor oncológico. Y entonces recordé cuántas dificultades me planteaba el dolor neuropático en Argentina. Y yo decía, pero ¿cuántos pacientes tenemos para mejorar? Si esto funciona, esto estaría muy bueno. Patologías que uno convive todos los días. O sea, yo básicamente no soy investigador, soy un tipo que hace consultorio y que todos los días me toco con estos pacientes y todos los días le tengo que decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Y sí, tu vida va a ser un poco compleja, tenés más riesgo de una neoplasia intestinal, tenés riesgo de hacer un megacolon tóxico y perforarte y llenarte de fístula, y tenés riesgo de que aparezcan manifestaciones intestinales. ¿Y qué tengo para tomar? Este comprimido, suena raro como la enfermedad que puede mutilar tanto calidad de vida de un paciente, yo le tenga que decir, tenés una mesalazina cada 8 y esto te lo va a hacer pasar. Como cualquier otra medicación, tiene contraindicaciones absolutas y relativas. Entonces ahí uno puede ponerse a discutir. Entonces las sociedades médicas dirían, bueno, pero yo encuentro algunas cosas que de cierta toxicidad y sí, la hipertensión no controlada o cualquier enfermedad cardiovascular no controlada parece ser una contraindicación. Y volvamos sobre dónde estaban distribuidos los receptores y vamos a entender porque estas moléculas no impactan solamente sobre el cerebro, sino que pueden abordar todo el sistema cardiovascular. Entonces vasodilatación, taquicardia, arritmia sería una contraindicación. Y por supuesto lo que un poco donde la corrieron siempre esta medicación, psicosis y esquizofrenia. Entonces ahí la evidencia empieza a haber variables de confusión, pero bueno, está claro que si yo como médico tengo que indicar la medicación, voy a tratar de no indicarla en un paciente que tenga como antecedente claro un desorden de psicosis o esquizofrenia. Después podemos discutir en qué se basa esa evidencia, pero yo como médico en el consultorio tengo que ser sincero. Voy a tratar de no indicarle este tipo de medicación a un paciente que se parezca a esto. El embarazo y la lactancia, ahí también está discutido. Algunos plantean que es una contraindicación relativa, que no se ha visto, que no hay ensayos clínicos. Pero bueno, podemos discutir lo que son los ensayos clínicos o podemos discutir cuál es mi conducta frente a un paciente en consultorio. Y veremos a ver cómo correr la barrera de riesgo-beneficio, porque estos son guías y de acuerdo al paciente que yo tenga enfrente, haré pesar una cosa u otra. Haré pesar el riesgo o el beneficio. Pero está claro que uno cuando educa debe decir cuidado con. Otra pregunta, ¿tiene efectos adversos? Y bueno, ahí uno escucha y ahí uno ve el grado de desinformación médica. Si ahora uno dice efectos adversos inmediatos, realmente lo que yo vi eran efectos adversos de corto plazo. Sequedad de boca, sedación, sensación de mareo. Acostumbrado a después de 20 años de usar morfina, corticoide de altas dosis, benzodiazepina, me parecía no era el lugar por donde había que correr esta historia. O sea, si yo quiero condenar esta droga, no la puedo condenar desde los efectos adversos como son estos. O sea, tengo que tener un planteo mucho más profundo y podemos discutir, pero faltan ensayos clínicos, Marcelo. Bueno, te puedo entender que la investigación clínica de una droga prohibida es mucho más difícil y que faltan ensayos clínicos, pero no la podemos correr por el lado de los efectos adversos. La pregunta que uno hace, bueno, quizá lo que se está confundiendo es los efectos adversos de la droga con la población a la cual yo la uso. Y si yo tengo que discutir con alguno de ustedes, diría, bueno, vos conocés mucho de la planta, amigo, pero yo conozco mucho a los pacientes. Porque vos me decís, no, pero la planta es mágica. Sí, te voy a decir una cosita, es mágica, para algunos posiblemente, pero no todos los pacientes son buenos candidatos. Nosotros los médicos sabemos que los pacientes son variables. O sea, si yo le doy un clonazepam a ella y a vos, el efecto posiblemente sea distinto. Bueno, y si la planta todavía tiene su constitución, variedades, porque en una ramita tiene más de una cosa que de la otra, tengo que hacer una medicina donde se me mueven las dos variables. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta no solamente son los efectos adversos de la sustancia, sino a qué paciente se la voy a indicar. Y quizás ahí está el error. O sea que hay que tener en cuenta la población a la cual yo se la voy a dar.
Si nosotros no seleccionamos bien la población, vamos a estar condenando esta herramienta terapéutica. No porque la sustancia sea muy tóxica, sino porque nos equivocamos de paciente. Esa por ahí es la diferencia entre un biólogo y Marcelo Morante. Que Marcelo, después de 20 años de ser médico y de haber pasado por muchas cosas, conoce mucho del paciente y ustedes conocen mucho de la planta. Bueno, ¿qué tal si nos ponemos juntos a trabajar en esto y aprendemos? Yo tengo que estar preparado para rebatir lo que me puede pasar hoy en la Facultad de Medicina cuando alguien me diga, pero Marcelo, hay medicación más efectiva y barata. Tenés razón. Hay medicación más predecible. Tenés razón. Pero, ¿cuáles son las enfermedades que tratamos hoy? Enfermedades crónicas. ¿Y qué pasa con las enfermedades crónicas? Tenemos primero los efectos de la enfermedad, primera etapa. Y segunda etapa, efectos de los fármacos. Entonces, lo que yo te corro, te digo, bueno, pero analicemos la toxicidad a largo plazo, analicemos calidad de vida. Entonces yo no vengo a decir que los derivados del cannabis vienen a desplazar a la morfina, ni que vienen a desplazar a los corticoides. Yo quiero que trabajen juntos, porque en la parte en agudo, si yo tengo que tratar un dolor terrible, seguramente le voy a poner un derivado morfínico. Ahora, si yo tengo que trasladar eso en el tiempo, la morfina no va a ser una buena elección. Entonces acá aparece el cannabis como alternativa complementaria. Ese es el lugar que yo le quiero encontrar. No quiero venir a decir que los fármacos actuales no sirven para nada. Yo quiero decir que, como ese médico que lo quise correr del centro, quiero que la morfina la corramos del centro y encontremos que la morfina se tiene que complementar. Y ahí me parece que es el lugar del derivado del cannabis. Bueno, esto es muy farmacológico, o sea, lo que primero me enseñaron los canadienses cómo funcionaba el Sativex. Es una forma bien equilibrada, llamémosla la droga, porque tiene la misma cantidad de THC y CBD que hace que los efectos adversos psicoactivos no aparezcan y el efecto que yo buscaba, que era la disminución del espasmo muscular, disminuyera. Bueno, ahí está un poco la evidencia, y cuando uno busca la evidencia, este tipo de fármacos tienen peleas ganadas y perdidas. Siempre van a ser juzgadas porque los ensayos clínicos no tienen la suficiente cantidad de pacientes. Vuelvo a decir lo mismo. El problema es que investigar sobre drogas prohibidas es muy complejo y no va a haber apoyo farmacológico. Todos los médicos sabemos que la investigación tiene que ver siempre con un gran apoyo de empresas farmacéuticas. El gobierno canadiense o la CCIC, una de las cuestionamientos que le hacía el gobierno era que realmente exigía evidencias de las cuales él no participaba, colaborando con la parte económica para que se pueda hacer la evidencia. Entonces es un doble discurso. Pedimos la evidencia clínica que no pensamos apoyar y después vamos a juzgar al fármaco por la falta de evidencia. Eso habla de intereses no claros, por lo menos para mí. Y un poco la que hizo quedar mal a este tipo de derivados del cannabis fue la nabilona. ¿Por qué? Porque la nabilona tuvo un paso sin pena y sin gloria. Es un sintético que se usa vía oral del sintético de THC. O sea, a las empresas farmacéuticas se les ocurrió pensar que si era buena la planta, lo que podían hacer era copiar el compuesto más psicoactivo, que era el THC, y con eso estaba todo resuelto. Entonces construyeron un comprimido y le atribuyeron poderes y dijeron es primero un buen analgésico, no funcionó. Después dijeron que es un buen antiemético. Y hoy quizás sea uno de los fármacos que no hace quedar mal, porque es un medicamento costoso y por supuesto que para las náuseas y los vómitos de la quimioterapia hay fármacos que lo superan. Y si vos querés extrapolar esa nabilona y usarla para el dolor, te la destruye. O sea, porque los derivados morfínicos son mucho más potentes. Entonces la nabilona fue un planteo y es una herramienta de muchos para romper con la medicina canábica. Lo sintético no sé si es lo que sirve. Quizás las formas herbarias que tengan todos los constituyentes de la planta serían una mejor herramienta. Bueno, el marinol es otra forma sintética también, que también aprendí a usarlo ahí. Vienen comprimidos 2.5, 5 y 10 miligramos. El momento de acción aparecía siempre después de 2 horas. Como cualquier vía oral, se vuelve más difícil de predecir o de titular la dosis. Pero bueno, el gran impacto que produjo en la calidad de vida de los pacientes con HIV y SIDA hace que uno diga, bueno, no es la nabilona. Tuvo un impacto mucho más profundo y uno lo ve en los pacientes. Y bueno, si yo tenía algún prejuicio como médico o como profesor cuando me topé con esta medicación, y no solamente cuando la vi allá en Canadá, sino cuando volví a decir que yo había visto que había una cosa que era un vaporizador que le sacaba los dolores, Marcelo. Y escuché una de las cosas más crueles de parte de un profesor. Me dijo, Marcelo, ¿a vos te parece que los argentinos están preparados para vaporizarse? No. Y la pregunta es, Carlitos, ¿vos pensás
que los pacientes están preparados para tener dolor, para no dormir? ¿Cómo el paciente no va a estar preparado si el paciente es el que tiene el problema y el prejuicio de dónde está? ¿En qué surgiría? Se habla de un diálogo distinto desde el dolor. Entonces yo estoy convencido de que así eso fuera una nave espacial y rara, el paciente va a querer vincularse con eso. El paciente va a preguntar si eso le hace bien, aparte de una hierba y un vaporizador. Eso a mí me impactó y dije, yo creo que la estrategia es eso, no es ni la nabilona, ni el dronabinol, ni el Sativex. Indudablemente que entiendo que la planta tiene una respuesta para dar. O sea, estoy convencido que es la planta y es esa forma la que va a dar una respuesta. Porque seguramente si viene de lugares donde no está estandarizado o hay muchos contaminantes, posiblemente te haga mal. O sea, yo debo decirte que seguramente hay posibilidades que te haga bien, pero que si no haces las cosas bien, también te puede ir mal. Por eso vuelvo yo no hablo nunca de una planta mágica, hablo de un vínculo mágico quizás entre el paciente y la planta. Pero si se vinculan mal, estamos en problema. Y los médicos realmente deberíamos ser hoy los reguladores de ese vínculo. ¿Por qué? Porque hay un vacío legal, si no tendría que ser el Estado con los médicos. Y hoy, ¿quiénes son los reguladores? Ustedes, los proveedores de sustancias. Pero bueno, esto hablaría de compromiso y de no caer en la trampa de pensar que porque no está regulada y no se puede prescribir, no la debemos controlar. Ese es el horror médico, porque yo digo el ejemplo que se lo dije a una compañera recién acá, es como si al alcohólico, porque yo no se lo prescribí, yo no me voy a hacer cargo de la cirrosis, ni lo voy a trasplantar, si yo no le indico alcohol. Los médicos debemos ocupar y plantear la política de reducción de daños, y somos responsables si esa política de reducción de daños no está funcionando. Si un paciente con SIDA se me contamina y me hace un aspergiloma y se me muere, yo me siento responsable, porque seguramente estuvo consumiendo una forma contaminada. O sea que en la política de reducción de daño queda claro cuál tendría que ser la actitud médica. Y seguramente me van a condenar, me va a decir, Marcelo, no me da la herramienta y agarrás un micrófono y nos liquidás. Yo no quiero liquidar a nadie. Está el aula en la facultad, trabajemos juntos. Entendamos que seguramente algunos errores hemos cometido, que uno de los grandes errores que cometemos es que como la prepaga paga muy poco, vemos pacientes cada 15 minutos. Y esta sustancia no nos va a permitir ver pacientes cada 15 minutos porque a René me tengo que dedicarle un sábado, tengo que ir a desayunar con él, escucharlo, hablar de magia, a ver cómo está y después preguntarle, ¿y las gotitas qué tal, René? Todo ese tiempo para que se genere un vínculo de afecto y de entendimiento y para que él confíe que lo que se está planteando es que él salga de la cama, que tenga ganas de trabajar, que está mejor. No es una medicina de 15 minutos esa, ¿eh? Lamentablemente es así. Te puedo asegurar que si algo hago es todos los días me levanto, reviso la evidencia, veo pacientes, trato de no tener prejuicios, pero si yo le atribuyera poderes sanadores a la medicina académica, siento que la estoy perjudicando. O sea, yo no jugaría de eso. Yo jugaría de decir, discutámosla seriamente como una medicación complementaria, escuchemos a nuestros pacientes, veamos la forma, bajemos la dosis de toxicidad y trabajemos todo en equipo. Si queremos sacar a alguien del equipo, nos vamos a equivocar. O sea, porque yo creo que eso va a hacer que vuelva a desaparecer de la farmacopea. Esta es una buena amiga, esta es alguien que hay que sumarla. Ese me parece a mí que es el camino. Los políticos que siempre están preocupados por las regulaciones o hacerlas, podrían decirnos que no había regulación en el mundo. Y yo traje una regulación de Canadá, que es la que yo vi. Prácticamente, bueno, la regulación que me tocó, con la cual conviví yo en Canadá, es el MPR. Pero más allá de la regulación, que es bastante clara, yo quiero decirle que en Canadá la opinión con respecto a la medicina canábica también está dividida. ¿Necesitamos realmente convencer a todo el mundo o necesitamos saber que con que haya cierta cantidad de pacientes que la necesitan, la debemos discutir? Esa regulación es diferente, ¿por qué? Porque el Estado dijo, voy a seleccionar los productores, entonces licenció en ese momento que estaba yo a 3 empresas, hoy creo que ya hay 24, entonces los que tengan el capital para generar la producción con todos los requisitos que yo le voy a dar con respecto a la cepa, a los contaminantes, a la forma, a la seguridad, y los pacientes se van a vincular. El médico hace la receta, el paciente lleva la receta y no hay intermediarios, no hay farmacias. El Bedrocan le manda, en ese momento eran como si fueran unas bolsas metálicas a la casa del paciente y el paciente la consume. Sacar los intermediarios, y usted pregunta, ¿y por qué sacan los intermediarios? El costo, porque es una medicina cara. Si le agregaba el 30% de la farmacia, mucho más cara, entonces no le iban a consumir y el problema que iba a pasar era que
las estrategias alternativas a la medicina canábica le iban a ganar, porque iba a ser una medicación muy costosa. Estamos hablando de medicina cara. Entonces ellos lograron o intentaron disminuir esa brecha sacando los intermediarios. No hay regulación. La medicina canábica está instalada de un lugar, no desde la facultad. Entonces yo digo, bueno, ¿qué debo hacer en la facultad? Y digo, debo seguir trabajando haciendo esto que estoy haciendo acá, pero con los alumnos seguir insistiendo en la farmacología, el mecanismo de acción, el sistema endocannabinoide. Entender que desde el conocimiento de todas estas situaciones, hablamos hoy de cómo y cuándo decir no, desde la información y la educación se destraba el tema, no desde el prejuicio ni de magnificar sus efectos positivos. La discusión, el debate serio, respetuoso, hemos estado atravesados por una línea de comunicación prohibitiva que hizo que todos los sectores tuvieran un prejuicio o una forma de pensar totalmente diferente. Bueno, ¿cómo se rompe eso? Trabajemos en la facultad, tengamos una estrategia comunicacional lógica y seguramente a largo plazo le ganamos la pelea. Esa es una discusión que cada vez que yo llego o alguien me hace un reportaje me dice, pero Marcelo, ¿vos qué estás discutiendo, lo recreacional o lo medicinal? Por lo pronto, yo estoy trabajando para lograr rápidamente una regulación para que mis pacientes que están con enfermedades graves puedan acceder rápidamente a la medicación. Yo hoy discuto profundamente lo médico porque creo en la necesidad urgente que esto significa. Si me preguntamos sobre lo recreacional, tenemos otra discusión más profunda también y más larga que respecto a las libertades individuales, los hábitos saludables. Tengo un hijo adolescente, podemos discutir cómo yo me vinculo con mi hijo y las charlas que tenemos. Pero yo puntualmente desde la Facultad de Medicina no debo otra cosa que agarrar la bandera y decir, bueno, yo voy a agarrar la bandera de rápidamente una regulación para el uso médico. Y supongo yo que habrá otros compañeros, otros actores que dirán, bueno, yo voy por la otra y en algún punto nos tenemos que saber escuchar y potenciar, porque estamos hablando de la misma planta. Esa es la forma con que se hacía, por eso digo, la forma médica. La forma médica, aquello era una caja fuerte, yo me tenía que vestir como para quirófano para entrar acá a la plantación, y este señor que está acá es el holandés, que era como si fuera el chacarero de la soja de Argentina, que se le iluminó la cabeza y dijo, hay que plantar marihuana, estandarizar, lo hizo en Holanda, y después se la vendió a los canadienses. O sea que, un vivo, ¿no? Un inteligente. Este que está acá, el chacarero que está acá, pero un humilde, un tipo que habla de la planta muy bien, como un chacarero argentino. Y el gran desafío, pues yo hablé cuando comenzó la charla de nuevas estrategias. La marihuana o el cannabis medicinal, para mí, es un modelo de trabajo, pero como con cualquier paciente, yo con el clonazepam, con la morfina, con la amoxicilina, también debo encontrar qué paciente es el mejor candidato. Es una conclusión médica o de profesor, pero básicamente creo que el prohibicionismo hizo estrago con esta historia porque todos esos estándares de calidad que se le exige a la marihuana y no a otros fármacos está ahora acumulado en el precio. O sea, tenemos un problema que va a ser una medicina cara y donde más prohibicionismo pongamos, más cara va a ser. Está claro. O sea que el costo de la medicina canábica tiene que ver con política de prohibicionismo. La ciencia debe ser la que le debe poner luz a esta discusión. O sea, no lo que pasó en el 1937, si fue una especulación política, de Estado, cuáles fueron los intereses. O sea, que volvamos a revisar desde la ciencia los efectos buenos o malos de esta sustancia y desde ahí podrá pertenecer con nosotros o tendrá que apartarse, pero tiene que ser la ciencia. Y la única forma que podemos lograr esto es trabajar en forma coordinada en investigación, educación y lo que falta hoy, que yo hoy se lo mostré un poco, que es la pata política. En búsqueda de la pata política, me fui a mi pueblo, Consejo Deliberante, un pueblo de 8.000 o 9.000 habitantes, donde supuestamente había muchos prejuicios. Di esta charla que le di a ustedes, fue emocionante porque ellos daban por muy enferma o gravemente enferma a mi hermana y mi hermana estaba al lado mío. Fue muy emocionante, pero también fue una charla de compromiso. Yo pregunté, si hay algún político en esta sala, tendrá que proclamarse, que si realmente quiere hacer algo por los pacientes tendrá que expedirse. Bueno, anoche hubo un proyecto de cannabis medicinal y plantación en Argentina y un pedido de informe al Congreso Nacional para que la Madrid como pueblo se proclama a favor de plantaciones en nuestro propio pueblo. Se va a revisar seguramente el proyecto, van a encontrarle, pero ya creo que ahí se pone en evidencia de que la gente cuando uno le habla de dolor y de enfermedades no tiene ningún problema en comprometerse y lograr algo más por todos. O sea que eso sería lo nuevo de esta charla.